Hola, buenos días. Muchas gracias al comité organizador, en especial al doctor Avelar y al doctor Roberto Cruz. El día de hoy les voy a hablar sobre enfermedad metastásica en el cáncer de mama. Es una enfermedad que es heterogénea, que es incurable, que tiene múltiples manifestaciones clínicas en el paciente y su tratamiento va a depender del sitio afectado y de la cantidad de número de metástasis que tenga. Como sabemos, del 4 al 10% de los cánceres van a progresar a una enfermedad metastásica. Es muy importante que cuando nosotros leamos un estudio de imagen de cáncer, estadifiquemos precisamente para guiar el tratamiento y optimizar el resultado y el pronóstico de nuestro paciente. Una metástasis es cuando se desprende una célula tumoral y esta va a viajar a través del sistema linfático y a través de los vasos sanguíneos hacia otros órganos o tejidos afectando estos. Para hablar de la enfermedad metastásica es muy importante recordar el sistema linfático y circulatorio. Como sabemos, tiene un doble origen, es el cutáneo y glandular. Estos van a ir formando plexos a nivel de la areola, que van a ser subareolares, periareolares, y estos van a ir confluyendo y formando troncos colectores, los cuales van a ir a drenar hacia los niveles ganglionares, teniendo el primer nivel ganglionar, que va a ser en el borde, va a ser lateral, al borde lateral del músculo pectoral menor y van a incluir los de la cadena mamaria interna. El segundo nivel va a ser posterior al músculo pectoral menor y van a incluir los ganglios de Rotter. El tercer nivel es superomedial al pectoral menor, pero inferior al borde inferior de la clavícula. Y debemos recordar que también tenemos la cadena mamaria interna y ganglios supraclaviculares. Es muy importante que nosotros hagamos una estadificación utilizando el sistema TNM, en donde la T nos habla del tamaño del tumor, el grado de invasión locorregional por el tumor primario. La N nos va a hablar sobre la extensión, la afectación de esos ganglios linfáticos regionales, y la M, pues, de la presencia o ausencia de metástasis. Entonces tenemos que las vías de diseminación del cáncer de mama van a ser la principal, que va a ser la linfática, seguida de la hematógena, y también tenemos una por contigüidad, que generalmente esta última la vemos en cánceres muy avanzados. En cuanto a las metástasis por frecuencia de órganos, tenemos que el órgano más afectado es el hueso en un 65% de los casos, seguido del pulmón en 62%, hígado 58%, y hay otras localizaciones menos frecuentes como es la pleura, el encéfalo y la glándula suprarrenal. Ahora, recordemos que el ganglio linfático, el ganglio normal, va a tener una corteza y una médula, que va a tener una relación del eje largo, longitudinal, con el eje corto, arriba de 2. Va a tener lo que es va a drenar la linfa a través de un sistema aferente, en donde va a llegar en lo que es la corteza del ganglio, y va a salir esa linfa por lo que es el hilio a través de un sistema eferente. Cuando nosotros tenemos que hay células metastásicas, estas se van a ir a albergar a lo que es el seno marginal, ocasionando un engrosamiento que puede ser focal o difuso. Esto nos va cuando tengamos ganglios que van a estar engrosados, la cortical por arriba de 3 milímetros, que tengan un cambio de la morfología ovalada o reniforme, que es lo normal de un ganglio, o que tenga ausencia de hilo graso, esto nos va a hablar que es un ganglio sospechoso de actividad metastásica. Ahora, la probabilidad de malignidad nos va a aumentar con cada tipo morfológico. Es decir, por ejemplo, en el tipo 4, en esta clasificación que nos habla de la relación que tenga la corteza con la médula, esto nos va a permitir que en el tipo 4 vamos a identificar que va a haber un engrosamiento de la cortical que puede ser generalizado o focal. Y esto puede ir desplazando el hilio, lo puede ir haciendo excéntrico o hasta llegar a presentarse un hilio graso. Todo esto nos habla de las características morfológicas de los ganglios, así como también la probabilidad que tenga de presentar una metástasis. El ultrasonido es un método de imagen muy importante porque nos permite estadificar los ganglios por niveles ganglionares
y también como guía de biopsias. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver estos ganglios por los diferentes métodos de imagen? En el ultrasonido vamos a ver que se va a ver el engrosamiento focal o engrosamiento difuso, y esto, el ultrasonido nos puede detectar depósitos metastásicos arriba de 5 milímetros. Tiene una sensibilidad que es del 75 al 89% y una especificidad del 98 al 100%. La mastografía, como saben, es una visión limitada, puesto que nada más podemos valorar el nivel 1. Y esto generalmente cuando tengamos que son ganglios agrandados, que van a estar densos, que pueden tener microcalcificaciones intraganglionares o márgenes indistintos, espiculados, o simplemente que pierdan su morfología reniforme, nos están hablando de actividad metastásica. La resonancia magnética es un estudio que es muy anatómico, en donde podemos observar edema perilesional, edema alrededor de este ganglio, así como un realce cortical, y tras la administración del medio contraste va a presentar un realce heterogéneo. En T2 podemos ver hiperintenso estos ganglios. Ahora, en cuanto a las lesiones metastásicas, el hueso es la más afectada, y bueno, generalmente lo vamos a tener estas características cuando hay una etapa avanzada del cáncer o cuando hay una recurrencia en un 69% de los casos. ¿Esto cómo se va a caracterizar? Por lesiones que van a ser líticas o blásticas. Generalmente podemos observar lesiones líticas que van a tener un centro esclerótico. En el pulmón, que es la segunda causa de metástasis, vamos a ver lo que son nódulos. Nódulos, podemos ver ganglios, metástasis linfangíticas, derrame pleural, engrosamiento de la pleura, y también podemos observar metástasis a costillas. Ahora, cuando hay actividad hepática, esta es menos común, abarca el tercer lugar, y podemos observar en el ultrasonido como un nódulo que va a ser hipoecoico y va a ser una lesión focal. Por tomografía van a ser nódulos que van a ser hipointensos, pueden llegar a tener márgenes irregulares, y los vamos a observar en la fase venosa, ya que esta metástasis es hipovascular. En resonancia magnética, estas lesiones se van a ver hipointensas. A nivel cerebral, van a ser lesiones que van a ser solitarias, y que en resonancia magnética las vamos a ver hipointensas o isointensas. Ahora bien, tenemos otras metástasis a distancia menos comunes, como son las abdominales. Y aquí va a haber afección de ganglios, de glándula suprarrenal, de vaso, de peritoneo, lesiones que pueden ser en otros sitios como riñón o como en el ovario. Hablando de las metástasis en cuanto al tipo del cáncer molecular, tenemos que cánceres que van a ser estrógenos y progesterona positivos generalmente van a afectar más a lo que es el hueso. Esto nos van a ocasionar generalmente metástasis después del 10 o 20 años posterior al diagnóstico inicial. Hablando de los luminales, de los cánceres luminales A, se van a presentar de un 18% de los casos, y un luminal B va a presentar metástasis óseas en un 30% de los casos. Esta característica de los subtipos de estos que son estrógenos y progesterona positivos tienen mayor riesgo de recaídas en los primeros 5 años. Los HER2 positivos generalmente van a dar metástasis a hígado y los vamos a ver en una fase portal. Y los triple negativos generalmente nos van a dar un riesgo de metástasis cerebrales. La resonancia magnética es un estudio anatómico y que nos va a valorar lo que es la extensión, tanto locorregional como pues a distancia. Y aquí lo que vamos a buscar son depósitos óseos, metástasis hepáticas, y vamos a poder valorar la progresión de la enfermedad. En difusión podemos detectar lesiones pequeñas, y también cómo afecta al parénquima mamario o a otros sitios como son las meninges. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad que el PET en cuestión de metástasis cerebrales. El PET nos ayuda para etapificar, y esto vamos a caracterizar metástasis a distancias
incluyendo los ganglios de la cadena mamaria interna. Podemos valorar también con el PET la recurrencia o también detectar lesiones osteolíticas o osteoblásticas, y tiene una mayor sensibilidad para metástasis pulmonares en el 89% de los casos. La mastografía por emisión de positrones o PEM es un estudio funcional y molecular que nos van a reflejar lo que son los procesos celulares. Esto nos va a evaluar la actividad metabólica de estas células. Esto es muy característico del PEM porque nos detecta lesiones muy pequeñitas, menores de 2 milímetros. Y esto pues generalmente pues, son en etapas tempranas. Asimismo podemos etapificar y es muy importante el PEM porque nos valora lo que son la multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad. También contamos con lo que es el PET-RM. Esta tiene una alta sensibilidad en los tejidos blandos, generalmente en metástasis cerebrales, como podemos ver este caso, que hay afección múltiple a nivel cerebeloso. Asimismo, aquí tenemos un caso de un PET-RM, en donde en un estudio PET que se realizó fuera, no se veía si esa lesión estaba afectando a nivel de lo que es el hueso o la médula. Y con el PET-RM se vio que era una metástasis a nivel de la médula ósea, de la médula. También el PET-RM nos puede servir para cuando ya tenemos cánceres previos y para valorar una recaída tumoral, como es este caso, que tenemos una mama tratada, la mama izquierda, hacia los cuadrantes inferior interno, que hay una nueva tumoración. Les voy a mostrar un caso. Este caso es una mastografía digital en proyecciones oblicuo-mediolaterales cráneo-caudal con cortes de tomosíntesis, en donde vemos que son mamas heterogéneamente densos y en mama izquierda hacia el cuadrante superior externo en el tercio medio en el radio de las 3 a una distancia de 5 centímetros del pezón, podemos observar que hay un nódulo que es de morfología irregular, que es márgenes espiculados y que tiene igual densidad al tejido mamario. Ocasiona discreta retracción del complejo areola-pezón. En estos cortes de tomosíntesis podemos ver mucho mejor las características de este nódulo. Asimismo, observen cómo en la región axilar de este lado vemos que hay un conglomerado ganglionar que tiene engrosamiento de la cortical y algunas presentan pérdida del hilio graso. En el ultrasonido se corrobora la presencia de este nódulo en el radio de las 3 a 3 centímetros del complejo areola-pezón, que es de morfología irregular. Observen cómo tiene márgenes angulados, es hipoecoico con sombra acústica posterior. Al Doppler color presenta vascularidad periférica y también vemos que se localizaba en el región axilar, en el nivel 1, vemos que hay un conglomerado con 4 ganglios afectados. Es muy importante que nosotros, cuando tengamos afección ganglionar, numeremos los ganglios para saber, una, estadificar, y 2, para ver el tratamiento, si va a ser para ganglio centinela o va a la paciente para disección radical de axila. Aquí observen cómo estos ganglios están engrosados difusamente en su cortical. El hilio graso se observa conservado, algunos se observa excéntrico y otros hay con pérdida de la morfología. Es importante valorar que cuando hay afección para cuestiones de RECIST tenemos que hacer nuestra medición en el eje corto y esta no debe de pasar arriba de 10 milímetros. Observen, aquí se le hizo a esta paciente biopsia de mama y biopsia de ganglio, en donde en la biopsia de corte de mama, el resultado histopatológico fue de un carcinoma ductal infiltrante grado 2 con receptores de estrógenos 20%, receptores de progesterona 20%, un HER2 negativo y un KI67 de 40%. Se realizó biopsia de la adenopatía de corte y también se corroboró la metástasis de carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 2. A esta paciente se le realizó una tomografía en abril 2022 para ver la extensión tumoral
Y podemos observar que aquí hay un conglomerado ganglionar con características sospechosas a nivel prevascular. Asimismo, observen la columna vertebral a nivel de T6 y T9, podemos ver que hay una fractura en T6, una fractura patológica, y observen cómo hay lesiones que son de características líticas, tienen bordes esclerosos. Esta paciente se volvió a realizar una tomografía en agosto 2022, en donde ya vemos que esta afectación, ya estas lesiones afectan también a vértebras lumbares, aquí en L3, y vemos también el colapso, pero aquí ya la metástasis se ve blástica, de tipo blástica, y también ya hay afección a la cresta ilíaca. Observen esta paciente. Posteriormente se le realizó un estudio de medicina nuclear en donde vemos que hay captación del radiofármaco en los niveles que les comenté, en T6, T9, a nivel lumbar y también en cresta ilíaca, así como también a nivel de la clavícula. A esta paciente se le realizó una resonancia magnética en donde podemos observar las lesiones, el colapso, bueno, la fractura de este cuerpo vertebral de T6 y las lesiones que van a ser de características líticas. Observen los márgenes esclerosos. Esta paciente posteriormente se le dio tratamiento a base con quimioterapia y se le realizó una mastografía en seguimiento de la respuesta a la quimioterapia y observen cómo esta mama izquierda que estaba afectada con la presencia del nódulo hacia el cuadrante superior externo ha disminuido de tamaño y asimismo ha tenido respuesta a nivel ganglionar. Los ganglios ya se ven, han disminuido su cortical y ya presentan hilio graso. Observen aquí estas características. Algunos presentan ya disminución del engrosamiento de la cortical, otros persisten con ya la pérdida del hilio graso. Y el tumor es de menor tamaño. Este es uno de los casos. Y bueno, pues quiero presentarles otro caso en donde esta paciente llegó a solicitar su servicio porque tenía un tumor palpable en mama izquierda. Ella tenía como antecedente mastalgia y podemos ver en esta mastografía digital en proyecciones oblicuo-mediolaterales y craneocaudales que vemos hacia el cuadrante superior externo en el tercio medio. Se observan nódulos que son de morfología irregular, distorsionan la arquitectura glandular, son densos al tejido mamario, ocasionan engrosamiento de la piel, así como engrosamiento trabecular y discreta retracción del complejo areola-pezón. Observen que también en región axilar hay pérdida de la morfología de estos ganglios, se observan redondeados y no se ve el hilio graso. Esta paciente, aquí tenemos una proyección lateral, donde se ve mucho mejor la retracción del complejo areola-pezón, y bueno, al ultrasonido se corroboró la presencia de dos nódulos en el cuadrante superior externo, en el radio de la una y radio de las dos, que estos nódulos son de morfología irregular, tienen márgenes angulados, son hipoecoico, distorsionan la arquitectura glandular. Observen también cómo hay aumento de la ecogenicidad y engrosamiento cutáneo. Esto nos habla de edema, son datos de edema. Y vean cómo a nivel axilar se observan 3 adenopatías con engrosamiento de la cortical, pérdida de su morfología, se ven redondeadas, y observen cómo el hilio graso se ve excéntrico. A esta paciente se le realizó biopsia de corte de mama y biopsia por aspiración con aguja fina de los ganglios. Y obtuvimos que en mama se trata de un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 3 en la escala de Scarborough-Richardson, y que tiene marcadores de inmunohistoquímica que son negativos tanto para estrógenos y progesterona, con un HER2 positivo, 3 cruces, con un KI, con un índice de proliferación celular de 70%, y bueno, pues en la biopsia por aspiración con aguja fina se corroboró la presencia de metástasis en el carcinoma, como lo vemos aquí, de un carcinoma ductal. A esta paciente, su médico le sugirió que se hiciera un PET-CT
y en el mismo momento se le realizó un PEM. Es muy importante para optimizar tiempos y ver la estadificación tanto locorregional como a distancia, realizar estos dos estudios al mismo momento. Y podemos observar aquí en el PEM cómo en mama izquierda hacia el cuadrante superior externo podemos ver que hay múltiples nódulos que tiene un aumento de la captación del radiofármaco. Asimismo, a nivel ganglionar, en nivel 1, vemos esta captación de los ganglios del radiofármaco y vemos que hay engrosamiento de la piel que también está con aumento de la captación de este radiofármaco. Aquí esta paciente tenía un SUB de 9 con un LTV de 13, que son sospechosos de actividad tumoral. Y bueno, a esta paciente en el PET, podemos ver que hay una lesión a nivel de lo que es el nivel 4 izquierdo. Hay una adenopatía que se observaba con engrosamiento de la cortical, la cual tuvo un aumento de captación de ese metabolismo del radiofármaco, y asimismo vemos en el lóbulo superior derecho, en el apical, vemos un nódulo de morfología irregular que también tiene una captación de hipermetabolismo. Vean cómo la mama, también a nivel de la mama izquierda, se observan los nódulos con aumento de la captación del radiofármaco. Aquí estas son otras imágenes en ventana de pulmón, donde vemos este nódulo irregular hacia lo que es el lóbulo superior. Y este es un corte sagital. Y bueno, pues como conclusiones, sabemos que es muy importante estadificar tanto local como a distancia, y esto es crucial que nosotros hagamos una estadificación para planear el tratamiento de nuestro paciente y así la sobrevida y el pronóstico de estas mismas pacientes. Debemos de utilizar lo que son la resonancia magnética, el PEM, el PET-CT, que esto nos puede detectar metástasis con mayor sensibilidad y metástasis a distancia. Y bueno, pues la resonancia magnética de cuerpo entero con imagen híbrida, pues se realiza actualmente más para estadificar a distancia estas pacientes. Y bueno, es muy importante realizar estudios funcionales para mejorar la caracterización tisular y la combinación de datos metabólicos y cuantitativos. Y bueno, pues por último quiero presentarles a los dos equipos de trabajo a los cuales pertenezco. El primer equipo es aquí en el Hospital de Oncología. Tenemos nuestra enfermera, Marisol, nuestras técnicas, Lourdes y Cecilia, la doctora Asia Sánchez, la doctora Beatriz Alcántar y una servidora. Y en el grupo de CT Scanner tenemos la presencia de la doctora Lara, mis compañeros, la doctora Mónica Gray, el doctor Héctor Ábalos, son los médicos de la tarde, y pues nuestros fellow, que cada día todos nosotros en conjunto trabajamos para identificar a las pacientes y hacer unas buenas estadificaciones. Pues muchas gracias, les dejo mi correo por cualquier aclaración.